Amén. Y quiero insistir mucho en esto, porque como hemos hablado, esta cosecha que viene para todos nosotros está fundamentada en que en mi hogar no puede existir división. Amén. Entonces, quiero que tomes este versículo y este va a ser el foco sobre el que vamos a trabajar, que está en Mateo 12, 25. Mateo 12, 25. ¿Listos? El Señor, el Espíritu Santo, lo que desea es que al finalizar esta prédica, al finalizar este culto, tú puedas decir, en mi casa no va a haber división. Amén. No voy a permitir división en mi casa. Y ese es el objetivo central. Y vamos a trabajar como sea para que no haya ninguna grieta de división en tu hogar. Amén. Ese es el foco, ese es el objetivo. Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Amén. Entonces, tú tienes que entender que esta es la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es muy sencilla. Él dice, si yo divido una familia, esa familia se va a desbaratar y se va a caer. Es así de sencillo. Él conoce la fórmula. Entonces, es muy fácil dividir una familia. Si divido al esposo de la esposa, si divido a la mamá del hijo, si divido a los hijos de los padres, automáticamente este principio opera. Amén. Porque es un principio bíblico. Entonces dice aquí, familia dividida no se mantendrá en pie. ¿Ya? Entonces tú entiendes el principio y dices, yo no voy a dejar que mi familia sea dividida. Punto. Entonces, el objetivo es no dejar que tu familia se divida. Y el objetivo de Satanás es lograr que tu familia se divida, o que se divida la iglesia, o que se divida. Donde él divide, gana. Y mi objetivo va a ser, no voy a dejar que me divida. Ahora, voy a hacer 3 puntos para hacer concreta la prédica. Dios solo acepta una división. Él acepta una división. De resto, Él no acepta divisiones. Y la única división que Dios hace es entre su familia y los que no son de su familia. ¿Amén? ¿Sí? Quiero ser claro en esto. O sea, Dios no acepta ningún tipo de división. El ser humano, en esencia, es un ser humano que segmenta. Yo trabajé muchos años en marketing y el objetivo del mercadeo básicamente es segmentar el mercado. Entonces uno cuando va a hacer un estudio tiene que decir cuál es la porción de mercado que yo quiero tomar y segmenta. Uno tiene que segmentar el mercado en clases sociales, tiene que segmentar el mercado geográficamente, tiene que segmentar el mercado, buscar partirlo. Y eso es básicamente el objetivo sobre el cual trabaja Satanás. Entonces, a nosotros nos han segmentado y nosotros como hijos de Dios tenemos que dessegmentarnos. A nosotros nos ponen tallas de los que son bonitos, los que no son bonitos, los altos, los bajos, los que tienen, los que no tienen, los que tienen marca, los que no tienen marca. Y todas esas cosas es una forma de segmentarnos. Pero nosotros tenemos que irnos quitando todas esas etiquetas de nuestra vida. Porque yo soy absolutamente valioso e importante para Dios.
Amén. No importa ni cómo soy, ni mi físico, ni qué me falta, ni qué me sobra, sino yo soy como soy absolutamente importante, hermoso y valioso para Dios. Amén. Entonces, Dios lo único que sí segmenta, lo único que sí divide es, Él hace una clara división entre los que son de la familia de Dios y los que no son de la familia de Dios. Es la única división. Quiero que vayas por un segundo a Primera de Corintios. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está. Primera de Corintios 2:14. Ahora, para que exista una división, siempre que hay división, es como magnificar una diferencia. O sea, es como poner una lupa y eso pasa, ¿cierto? O sea, uno ve a la esposa, o la esposa ve al esposo, o la mamá ve al hijo, o el hijo ve a la mamá, y busca como una lupa para ver esa falla, eso que molesta, y la pone la lupa, la magnifica, entonces eso se ve gigantesco. Y es algo que me molesta a mí, algo que me hiere a mí, pero como tengo la lupa puesta, lo veo grandísimo, ¿cierto? Y eso hace que yo diga, es que esto es irreconciliable. Es que mi esposa todas las veces hace esto, o mi hijo hace esto, o mi papá hace esto. Y entonces, como lo ve con la lupa, eso genera automáticamente división. Y allí es donde vamos a trabajar. Porque donde haya una grieta, por allí se va a meter. ¿Sí? Amén. Entonces tú tienes que decir, yo no puedo permitir que mi papá y mi mamá se dividan. No lo puedo permitir. Porque si no, mi casa se va a caer. Ahora, a veces una persona puede ser el instrumento de división. Entonces tú tienes que decir, yo puedo ser ese instrumento de división. Amén. Entonces levanta la manito y tú dices, yo puedo ser ese instrumento de división. Pero dice, yo no voy a ser instrumento de división. En el nombre de Jesús. Porque a veces los hijos son astutos. Ellos dicen, mi papá es el del billete, mi mamá es la canzona, mi papá es el de los permisos, mi mamá es la canzona. Entonces ellos hábilmente van y se trepan donde el que va a dar el permiso y le dicen, papito lindo, ¿me dejas ir? ¿Sí? Y entonces no van donde la canzona. Pero cuando necesitan a la canzona, entonces van a buscar donde la canzona lo que necesitan y al papá no lo buscan. Entonces es un manejo así como culebrón y eso no lo podemos permitir. Papá y mamá tienen que estar unidos, unidos en la decisión. Y a veces un hijo puede provocar división, porque él dice, a veces el papá se carga a favor del hijo, ¿sí? Y entonces entran en choque arriba, en las cabezas. Y eso es muy peligroso. Entonces, uno como papá tiene que estar perfectamente sincronizado. Puede que después hable en privado, pero las decisiones deben ser unánimes. O sea, la decisión que tomamos frente a Valentina es esta. Y ella sabe que estamos unidos, que no nos puede mover. Yo decido frente a Alejo que tal cosa no va. Puede que la mamá no esté de acuerdo. Y después en privado hablamos y uno puede decir, mira, pero no, pero analiza esto. Y entonces uno puede decir, ok, como pareja hemos tomado la decisión de decir, sí va. Pero no nos pueden coger en el momento de quiebre, como si le digo a mi papá, él va a decir que sí. Pero si le digo a mi mamá, ella va a decir que no. Entonces allí entra un juego de manipulación.
Amén. Entonces, la familia es mi máximo objetivo y no puedo permitir que se me vaya a meter por allí, por una fisurita, una serpiente. ¿Sí? Entonces tengo que cerrar cualquier fisura de división, porque una casa dividida no permanecerá, se va a caer. ¿Sí? Entonces, yo no voy a ser instrumento de división. ¿Sí? Ese va a ser un objetivo que lo tengo claro. Yo les dije en 1 Corintios 2:14, ok. Miren que aquí Pablo hace una división de 3 tipos de hombres. Él habla de un hombre, en el versículo 14, él habla de un hombre natural. En el versículo 15 habla de un hombre espiritual, ¿cierto? Y en el versículo 3:1 habla de un hombre carnal, ¿cierto? Entonces tengo 3 tipos de hombres. Tengo el tipo natural. Aquí dice, ¿qué es el hombre natural en la Biblia? En el versículo 14, es el que no percibe las cosas espirituales. Es decir, esta persona es igual a un no creyente. Es una persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Ya? Esa persona no entiende lo espiritual, no lo puede captar, no lo puede copiar. Entonces, esa persona está fuera de foco. El hombre espiritual, ¿quién es? ¿Quién es el hombre espiritual? El que tiene el Espíritu Santo, es el hombre cristiano. Pero miren lo hermoso que dice aquí, es el hombre que tiene la mente de Cristo, ¿cierto? Eso dice ahí abajo. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tenga la mente de Cristo? Que yo tengo pensamientos de Cristo y la palabra de Cristo. Es decir, tengo un problema, pero para ese problema yo busco un pensamiento de Cristo. Entonces mi vida se mueve diferente, mi vida se mueve de una manera poderosa, porque yo no me estoy enfrentando a mi vida con pensamientos míos, sino que lo que me maneja a mí es la mente de Cristo. ¿Y el hombre carnal cómo es? Veámoslo en el versículo 3. Dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y... 3:3, ¿qué dice? Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿Qué quiere decir la palabra disensión? Es una falta de acuerdo entre 2 o más personas. Es una falta de aceptación de la situación. Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con mi pareja, cuando yo no estoy de acuerdo con la persona con la que estoy construyendo mi vida, en ese momento se está creando una división. Y frente a esa división voy a tener un fracaso seguro. ¿Amén? ¿Estamos? Ok. Ahora, cada uno en su familia tiene un rol diferente. Y ese rol diferente es el que cada uno tiene que buscar cumplirlo. Al papá se le dio un rol, un papel, un desempeño. A la mamá se le dio otro papel, otro rol. Y a cada hijo se le da un rol. Cuando el hijo juega a ser el papá, entonces se daña la familia. Cuando el hijo juega o la hija juega a ser la mamá, entonces se daña la familia. Cuando la mamá juega a ser el papá, entonces se daña la familia. Cuando era uno pequeño uno jugaba a eso, ¿se acuerdan? A uno le gustaba decir, juguemos al papá y a la mamá. Entonces yo soy el papá y yo soy la mamá. Y ahí uno reproducía el modelo de cómo eran los papás de uno. Pero cuando uno es grande y quiere jugar al juego, por ejemplo, el papá quiere jugar al juego de la mamá, entonces se desbarata el hogar. Y cuando la mamá juega al juego del papá, entonces se descuadra el hogar. Ahora, en vida cristiana, lo hermoso es que yo puedo decir, tal vez yo estoy jugando al juego equivocado. Yo no soy la mamá, yo soy el papá. Entonces uno para y dice, me equivoqué.
voy a jugar al juego que Dios me asignó. Y yo juego al juego de papá. Y listo. Dios lo arregla y lo pone a uno a caminar. A mí me llamó mucho la atención en un versículo que encontré, no lo busquen, dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Ese está en Génesis 2:18, no lo busquen. Pero ¿por qué me llamó la atención ese versículo? Porque estaba investigando y estudiando y orando sobre ese versículo y me impactó mucho que Adán antes tenía en esencia la naturaleza masculina y femenina en él mismo. O sea, Adán en esencia tenía características de hombre y de mujer. Pero cuando dice que el Señor lo durmió y le sacó la costilla, entonces en ese momento Él dividió la parte masculina de la parte femenina. Porque hay muchas teorías que nosotros también tenemos una parte femenina dentro de nosotros, los hombres, y eso no es bíblico, o sea, no es correcto. O sea, obviamente que los comportamientos son, en esencia, algunas cosas son similares, y si uno le gusta cocinar, pues no quiere decir que se complicó, sino está bien, o sea, pues si cocina, cocine, y puede un día uno trapear y todas esas cosas, y eso está muy bien, y hay que hacerlo. Pero una cosa es que uno ya empiece a creer como que tiene más cargadita la parte femenina que la masculina. Pero la Biblia dice que el Señor lo separó, le quitó. Entonces, ¿para qué? Porque le dijo, Eva, tú vas a cumplir un rol que es fundamental. Y Adán, tú vas a cumplir un papel que es fundamental. Si la mujer no está allí, el hogar se desbarata. La mujer es supremamente importante. Para las grandes decisiones de los hombres se necesita mucho el apoyo espiritual de la ayuda idónea. O sea, la ayuda idónea lo ayuda a que uno no se caiga, a que uno no se desbarate. Lo rodea, lo apoya, es un radar. Las mujeres tienen una dotación sobrenatural de parte de Dios. Aparte de los dones espirituales, ellas tienen, además de todo eso, un radar que no lo tenemos los hombres. Las mujeres como que están ahí, como un sonar de submarino. Y entonces, a veces ellas detectan algo peligroso y dicen, peligro allí. A las 11 en punto hay peligro. Y entonces uno tiene que poner atención, porque si no, allí pueden darle el torpedo, ¿sí? Estoy hablando en términos de submarinos aquí. Entonces, si yo estoy dividido con mi esposa, es muy fácil de que sea torpedeado. Es muy fácil de que sea bombardeado. Porque no tengo el radar al lado y cuando una nave sale sin el equipo completo, entonces le van a dar y lo van a golpear. Ahora, el esposo es fundamental. El esposo tiene que ser un hombre conectado en esencia con Dios. Fuertemente conectado con Dios. Tiene que ser un hombre de oración. No es un hombre emocional que un día toma una decisión emocional, sino es un hombre que busca sobre todas las cosas a Dios. Y como decía Jason en esa relationship, eso hija, ¿no? En esa relación con Dios de intimidad es donde Dios nos va a hablar sobrenaturalmente. Y que nos habla, nos habla. Él le dijo, yo no te puedo entender, yo no te puedo ver qué es lo que pasa. Y Dios de alguna forma a él se le manifestó y le dijo con un ejemplo de la cometa, ¿ves? Te estoy hablando a ti, Jason. Y le estaba hablando a él. Y ese día se convirtió él. Y su vida cambió. Y ahora quiere ser un hombre que le sirve a Dios como un pastor. Eso es muy hermoso. Entonces, mi tarea como hombre, mi tarea fundamental, mi tarea esencial como hombre es tener intimidad con Dios. Si tengo intimidad con Dios, tengo todo. Créanme que nosotros con intimidad con Dios tenemos dinero,
con intimidad con Dios tenemos un hogar en orden. Una mujer que ve a su esposo metido en las cosas de Dios, una mujer que ve a su esposo arrodillado, orando, una mujer que dice, mi esposo está hablando con Dios, así se equivoque, Dios lo respalda. Así se equivoque, de buena fe, Dios lo va a respaldar. Miren, yo lo he vivido. Yo orando genuinamente le he dicho, Señor, necesito que me des dirección. Y yo le dije genuinamente, porque cuando uno es caprichoso, entonces sí se golpea. Porque a veces Dios le dice a uno, no es así, no es así. Y uno dice, así es. Y el Señor le dice, no es así. Y uno, sí, Señor, es así. ¿Cierto? ¿Aquí no les ha pasado? Entonces, Señor, yo quiero así, y el Señor dice, no es así. Y llega un punto donde uno se golpea, y ahí duele. Pero cuando uno genuinamente ha buscado a Dios y ora, yo una vez le dije, Señor, por favor, dime si este carro lo quieres para ti hace un tiempo, ¿lo puedo comprar o no lo puedo comprar? Señor, por favor. Y yo le oraba y yo sentí genuinamente que debía comprarlo. Y fui y lo compré y genuinamente me equivoqué. Y al mes genuinamente me quedé sin carro. Y al mes genuinamente me tocó llorar y decir, ese carro no era para mí. Pero el Señor me respaldó. O sea, me permitió hacer un negocio, entregar el carro, no quedé perjudicado. Y yo lloré por mi carro y yo dije, yo quería claro, para la próxima. Y después ya me tenía el otro carro, que ese sí era el mío. Ese sí ya era. Pero lo que te quiero decir es, el papel del hombre es conectarse con Dios. Y cuando un hombre se conecta con Dios, la mujer está orando por él. Orando por él, le dice, Señor, es como cuando ustedes oran por mí. Si ustedes oran por mí, todos salimos bendecidos, porque si yo me equivoco, nos equivocamos todos. ¿Sí? Si uno está en un avión donde se equivoca el piloto, pues, ¿qué hace uno? Todos vamos para el piso, pero cuando uno está, Señor, bendecimos al piloto, dale sabiduría, entonces uno llega a feliz término. ¿Ya? Amén. Entonces, papá es la cabeza, mamá es la que rodea, pero la mamá tiene tanta autoridad como el papá. En Cristo todos somos iguales, no es más importante el papá que la mamá. Si la mamá se quita, el papá se va para abajo. No se va a creer el papá, pues, que es el chacho maracho y que yo mando y tú obedeces. No funciona así. Yo a ella la trato como vaso frágil, lo hemos dicho. Es mi dulce regalo de parte de Dios. Es por lo que yo responderé al final. Le diré, Señor, allí está el vaso que tú me diste. Yo lo cuidé, yo lo protegí. Ese es el vaso que tú me diste, pero para cuidarlo y protegerlo, la única forma como lo puedo hacer es en intimidad con Dios. Es en intimidad. Si no, no sirve de nada, de nada. Así le des regalo, así le des dinero o lo que sea, no sirve de nada, no va a funcionar. Los hijos están sujetos a sus papás y a sus mamás. No es una autonomía, esa independencia mal enfocada los va a llevar a un caos. El hijo está sujeto al consejo de su papá y de su mamá. Y la Biblia habla de los dos simultáneamente. Amén, don Jesús. Entonces no es que yo me mando solo, como dicen, sino yo busco el consejo de mi papá, el consejo de mi mamá, aún grandecitos, mientras dependan en la misma casa, mientras estén viviendo bajo la cobertura de uno, allí están. Obviamente que cuando ya uno se casa y se va para su hogar, pues yo ya no dependo de las instrucciones de mi papá, aunque el consejo de las canas es de bendición. Y si tienes un papá cristiano que te va a dar un consejo bíblico, sano, pues es una bendición que tú vayas y lo busques y le digas, papá, tengo esta situación. Él te puede decir, hijo, yo he estado orando por ti y encontré esta palabra para ti y va a ser una bendición. Amén. Entonces, órdenes de Dios. Ok. Voy a pasar al
penúltimo punto, porque quiero ser concreto nada más. Voy a Mateo 18, 19. Porque te quiero mostrar lo que produce el común acuerdo. Mateo 18. Mateo 18, 19. ¿Qué dice? Otra vez os digo, o sea, está como enfatizando, recalcando, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, porque muchas veces los matrimonios, los hogares no funcionan porque ni siquiera hay acuerdo entre las partes. Hay muchos matrimonios con muchas cosas secretas. Hay muchas parejas que no saben realmente quién es su esposo. Hay muchas parejas que no saben y que se llevan sorpresitas después de 20 años que había, otro hijo que apareció por allí después de 20 años, hasta ahora me vengo a enterar. Y ha pasado, lo hemos visto. Casos complicados, ¿cierto? Que llega y de repente en la calle se lo encuentra y dice, este se parece a ti, sí, es que es mi hijo. Pero me olvidé contarte ese pequeño detalle. Porque no hay acuerdo, porque la pareja no es transparente. Cuando la pareja no maneja un grado de transparencia altísimo, entonces las cosas no van a funcionar y el poder de Dios no puede fluir allí. Cuando hay secreticos ocultos, cuando hay cosas guardadas, cuando tú dices, esta es mi parte, esta es tu parte, cuando las parejas dicen, a ti te toca pagar el colegio, a mí me toca pagar el agua y cortaron el agua, ese es su problema, yo pagué el colegio, eso no funciona así. Puede que uno técnicamente haga un cálculo, técnicamente puede hacer un cálculo y puede decir, bueno, a mí me entran contigo 4 millones. Yo voy a tratar con mis 2 millones de pagar esto, esto y esto, y con tus 2 millones pagamos esto, esto, esto. Eso está bien, eso es una matemática de hogar que funciona. Pero entendiendo que los 4 millones entraron a la misma bolsa. La bolsa no es del papá, no le pertenece al papá. No es cierto y no le pertenece a la mamá. Gane quien gane más, no le pertenece a ninguno de los dos. Dios, porque dice en el libro de Mateo que los puso y los juntó y los soldó, dice el hebreo, los soldó, los volvió uno solo. Entonces, cuando Él los vuelve uno solo, Él dice, para esta familia voy a pasar 20 millones. Pero Dios los ve como una unidad. No los ve como una cosa dividida, sino que los ve como una unidad. Amén. Entonces, cuando entran 20 millones al hogar en ganancia o en deuda, van mitad, mitad. Porque puede entrar un momento de deuda y uno puede decir, uy, ahí sí uno le dice, uy, te salió una deuda grandísima. Uy, te endeudaste tremendo. Y cuando entra la plata uno dice, uy, nos entró pero hartísimo en este negocio. No funciona así. No funciona. Porque así son los votos matrimoniales. Dice, cuando está enamorado, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y cuando viene la pobreza, hasta luego. No funciona. No funciona así. Tiene que haber una unidad. Hay personas que no saben lo que tiene el esposo. El esposo puede tener por ahí sus testaferros y sus cosas, sus sorpresitas, sus cosas guardadas, y el otro no sabe realmente en qué territorio está. Y es terrible. O sea, lo que tengo que hacer es abrir el corazón con mi esposa, y si hay cosas ocultas aquí,
tienen que salir a la luz. Ahora, yo no te digo que salgas ahorita a, como dice el dicho, a boca de jarro y se la sueltes, porque una vez ocurrió en una clase, no fue con nosotros por la gracia de Dios, sino en una clase que se dictaba de matrimonios para toda la vida, se ministra esto de la transparencia en las parejas, y entonces el hombre se acabó la clase y él genuinamente salió cuestionado y le dijo a su esposa: yo tengo una novia. Y ¡pam! La señora pues cayó allí desmayada y ese matrimonio casi se desbarata y bueno, pero a la larga salió la verdad, ¿no? Salió la verdad. Lo que uno tiene que pedirle al Señor es sabiduría para poder abrir las cosas. Entonces tiene que uno empezar a decir: no, yo no quiero guardar secretos en mi hogar, en mi familia. En mi casa no pueden haber pequeñas fisuritas. Acuérdense que por donde haya un huequito, por allí se mete la culebra, ¿cierto? Entonces el papá tiene por ahí su negocio torcido y él cree que no pasa nada, ahí hay un hueco. Y por ese hueco se va a meter la culebra. Y esa culebra va a dañar a la esposa, a los hijos y a él mismo. A todos los va a picar. ¿Amén? Entonces, secretos no sirven en el hogar. Cosas guardadas no sirven en el hogar. De papás a hijos, lo más bonito es poder construir una relación abierta con los hijos, donde los hijos le puedan contar a uno: papá, tengo esta situación. Papá, estoy viviendo esto. Papá, estoy pasando por esto. Y si los papás son cristianos, les van a dar un buen consejo y los van a guiar por el camino correcto. Amén. Porque cuando un hijo va a consultar un problema donde otro que tiene el doble del problema, la solución que le va a dar el otro va a ser una solución destructiva. ¿Cierto? Entonces vamos a construir hogares fuertes, pegaditos, sin fisuras, sin secretos. Por eso vamos a estar de común acuerdo. Y el último punto que quiero tocar hoy, y con esto los voy a dejar, está en Marcos 11:22. Y te lo voy a decir con todo mi corazón, esto, con todo mi corazón. ¿Quieres ver poder en tu hogar? ¿Quieres ver cosas grandes en tu vida cristiana? ¿Amén? ¿Deseas ver poder de Dios en tu vida? ¿Cierto? Todos queremos. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cosas grandes? ¿Quieres ver tu fe que se mueva a una dimensión diferente? ¿Cierto? Todos queremos eso. Entonces, ahora viene el tiempo del perdón familiar. Necesitamos entrar a trabajar en el perdón familiar. Porque si no hay perdón, entonces no vamos a poder avanzar. Cada uno de nosotros ha recibido heridas. Cada uno de nosotros ha recibido golpes. Cada uno de nosotros ha recibido hechos feos de parte de tu esposa. Has visto cosas feas de parte de tus hijos. Has visto cosas horribles en uno y en otro lado. Y nosotros hemos sido los que hemos causado mucho daño, pero también nos han causado mucho daño a nosotros. Pero una familia sana tiene que aprender a perdonar. Y tiene que empezar a borrar eso. A todos nos pasa que hay escenas que nos quedan como grabadas aquí en la mente y eso nos consume una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de energía dándole vueltas y vueltas y vueltas a la misma escena, a la misma frase, al mismo puyazo que recibimos y eso nos destruye y nos daña. Y el Señor esta mañana te va a invitar a que si quieres ver poder de Dios, vamos a ser unos perdonadores rápidos. Ahora, perdonar implica muchas cosas y no siempre sucede lo que uno quiere que suceda. Pero el perdón lo guarda es uno en el corazón, ¿cierto? Entonces, la persona que lo hiere a uno, injustamente lo hiere y lo daña. Y uno ve que pasan cosas feas en la casa. Pero uno tiene que ser rápido y decir: Señor, si tú me perdonaste a mí, yo también voy a ser muy rápido para perdonarlo a él, a ella, a quien sea. Amén. Mira lo que dice en Marcos 11:22.
Y analiza varias cosas. Aquí dice, respondiendo Jesús les dijo, este versículo lo vimos hace poco, ¿cierto? ¿Se acuerdan, Yolanda, de este versículo? ¿Sí? No estaba. Antes de que se me vaya a volar a 10,000 pies, la voy a aterrizar. Dice, respondiendo Jesús les dijo. ¿Cuántas palabras hay allí, Ricardo? No, más. Sí, no, dice, tened fe en Dios, ¿cierto? Ok. 4 palabritas, sí, pero ya voy al siguiente, tranquilos. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, este es el que quería contar, cualquiera que dijere a este monte, ¿qué dice allí? Quítate y échate en el mar, ¿cierto? ¿Cuántas palabras hay allí? ¿Cuántas? La frase que él dice. Ajá, 6, son 6, no son más. Dice, vuelvo a ponerlos en contexto para que no se me vaya nada. Los que están medio dormidos, levántense un segundo, por favor. Levántense un segundito, levántense que hay algunos que se me están... No, todos están despierticos. Ok. Porque este es el regalo que te vas a llevar, entonces no te vayas a dormir ahorita porque de repente pasa el regalo y ¡san! Se fue y no lo cogiste y de repente dices, yo lo voy a agarrar ahorita. ¿Ya? ¿Sí o no? Y este es tu regalo. Entonces con esto te vas para tu casa. Dice, el Señor les dice, tened fe en Dios. Lo habíamos visto la vez pasada que también es como una traducción de tened la fe de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo? Porque de cierto os digo, o sea, ese de cierto os digo es como si el Señor nos dijera a nosotros, mira, yo te lo garantizo. Yo te lo garantizo. Y si aquí se parara Jesús y te dijera a ti, lo que te voy a decir, yo te lo garantizo. Es mi palabra la que te estoy dando. Entonces tú tienes que decirle al Señor, yo te creo. Yo creo en esa palabra. Yo lo tomo para mí esto. Y yo lo creo. Porque el Señor me dice, esto de cierto te digo, cualquiera que dijere a este monte, dentro de la categoría de cualquiera, ¿quién entra? Cualquiera, claro, yo. Entonces esta palabra la puedo tomar para mí. Esta palabra es un regalo que Jesús me hace esta mañana para mí. Y me dice, quítate y échate en el mar. Son 6 palabras. Entonces el Señor me dice, si tú usas una fe tan poderosa como decir, quítate y échate en el mar. Pero, ¿cuál es la condición? Aquí dice, y no dudare en su corazón. Y no, ¿cuál es la definición de esto? ¿Esto qué es? Es fe. Es fe. Cuando yo digo algo, porque yo lo puedo decir, yo puedo salir ahorita y decir, quítate y échate en el mar. 6. Y volteo a ver y digo, no pasó nada. Pero no cree. No lo has creído, porque la fe es un poco complicada, porque uno tiene que decir, la fe es cuando yo estoy convencido de algo y no dudare en su corazón. Él no dice, hagan oraciones extensas, clámenme y digan, Padre, yo te clamo y te busco por mi hijo, Padre, yo estoy clamando y estoy creyendo por un carro, y hay gente que viene creyendo por un carro hace 20 años y el carro no ha llegado. Entonces es que simplemente se quedó en una petición sostenida en el tiempo, pero nunca realmente lo hizo con fe. Cuando tú decretas algo con fe de parte de Dios, ¿cuántas palabras? 6 palabritas. Él dice, si tú dices, quítate y échate en el mar. Pero, ¿cuál es la condición? Dice, no dudare en su corazón. Entonces tú no puedes dudar en tu corazón. Si ya lo dijiste, tú dices, esto está hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Si no creyere que será hecho lo que dice, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la conclusión? Lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿tú crees esa promesa?
o no la crees? Porque el evangelio es para el que cree. Habrá personas que aquí digan, listo, chévere, se acabó la prédica y no pasó nada. Pero habrá personas que digan, esta porción, este pedacito, me lo voy a llevar aquí en mi corazón. Marcos 11, lo voy a llevar en mi corazón. Y yo lo vea que es lo que una ovejita de la iglesia, en el nombre de Jesús, yo voy a mi secadora y al ratico una secadora. Te estoy hablando de cosas más. Y voy a poner un aire acondicionado para mi hija. Al ratico le llegó el aire acondicionado a mi hija, porque le creyó al Señor, empezó y no dudó. Pero tú también puedes decir, gracias Señor, porque en el nombre de Jesús, mi esposo te servirá aquí. Lo creo, sin dudar. No lo voy a creer en mi corazón. Ahora, eso está bien, pero versículo 24 nos pone condición. El pedacito que me corresponde a mí, el 24 y el 25, dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os ven. Condición está en el 25, y dice, y cuando estéis orando, perdón si tenéis algo contra alguno. Entonces, ¿cuál es la estéis orando, perdonad si tenéis contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Es decir, el Señor más está diciendo, yo doy mi palabra, tú tienes fe y ejecutas con 6 palabras orden celestial, esa orden se va a cumplir. Siempre y cuando sea basado en de la palabra. Amén. Uno puede declarar cosas que no estén en la palabra o que vayan contra del principio de su palabra. Amén. Pero si una persona decreta cosa, lo cree, razón y no duda y dice, Señor, dijiste que en tu palabra yo y mi casa serviremos al Señor, entonces yo, en el nombre de Jesús, y creo que toda te servirá a ti completamente. Lo creo y lo veo en el como una cosa ya hecha. Pero la condición de Dios adelante es cuando estéis orando, perdonad. Es decir, si uno ha besado allí cosas de rencor, cosas sin perdonar en su corazón, el Señor dice, no lo cumplir. Porque el verso es completo. Tú no puedes, voy a coger del 22, 24, pero el no me gusta. Tu Señor dice, no. A mí me gusta el 20 y no el 22. Entonces, o lo cogemos todo, aplica. Entonces, hoy un día para empezar a decir, pongámonos de fondo. Ahora, si tú tomas esto muy en serio, si lo tomas muy en serio, entonces vas a ver cosas muy grandes en tu casa. Ama a mi pianista. Punto número 1, o sea que por un momento cierra tus ojos, no te desconectes. Ya vamos a terminar, pero no dejes que te robe lo que el Señor quiere hacer esta mañana contigo. El punto 1 es que tú tienes que decirle al Señor, no puedo permitir visiones, no voy a parte de las divisiones y casa. Y si tú eres la división, tú tienes que decir, no voy a participar en la división. Tú no puedes decir que tu papá y tu mamá sean. Tú no puedes decir que haya división de hijos. Y los hijos que había dos sin Cristo, en el nombre de Jesús, serán recuperativos. Y tú dile, mi trabajo es hacer que mi casa esté pegadita toda a Cristo. Amén.
Es tarea. Tu tarea va a ser esa. Si tus hijos están caminando con Cristo, tú le Señor, yo quiero sabiduría del cielo, porque esto no se trata de palabras, trata de poder, y únicamente poder. Y le vas a decir, Señor, mira, toda vida, y voy a trabajar este año, como sea, para mi familia, de todos a los pies de Cristo. Que el Señor dice, si hago una entre los creyentes y los no, y yo no quiero familia que de alguno no. Entonces tu tarea principal, si falta esposa, si falta alguno de tu casa, que decir, Señor, necesito sabiduría del cielo para que nadie de mi familia se me vaya a quedar fuera. En el arca estar todos, y el arca tiene que estar calafateada, o sea, le pusieron todos los huequitos para que no entrara el agua. Entraba por algún punto el agua y al arca. Amén. Entonces tu familia tiene que ser metida en el arca, y el arca tiene calafateada. Si tienes secretillo y guardaditos, es hora que vayas diciendo al Espíritu Santo, Señor, no voy a tener cosas oscuras. Si tienes secretos que no saben los miembros de tu casa, tienes que pedir perdón. Tienes que pedirle perdón a Dios, porque hay secretos guardados, si hay ocultas, entonces se va a hundir el arca. Amén. Se va a hundir el arca. Y le vas a decir, Señor, yo quiero sabiduría para saber de lo que tengo que sacar. Piensa, el mejor aliado, el mejor amigo es tu esposo. Eso, él no es tu enemigo, pero sí se ha metido una grandota para tratar de hacer se convierta en lo que pareciera ser el enemigo. Pero tú vas a decir, eso es mi mejor amigo. Esa es mi mejor amigo. Y las que no están casadas, o las que están separadas, entonces el Señor les da cuál va a ser tu mejor amigo. ¿Quién es su mejor amigo? Lo definirá el Señor. Y las solteras encontrarán mejor amigo. Pero el hogar se construye sólido, fuerte. Quiero terminar con él diciendo, si tú crees en tu corazón, dudas en razón, metes a trabajar con el Espíritu, si esta semana lo buscas de corazón, si esta mañana le crees al Espíritu de corazón, vas a ver que digas, pero si en son hay heridas, es el día para que podamos perdonar. Amén. Hoy es el día para que podamos perdonar. Hoy es el día para que tú puedas, hay algo que necesito soltar. Y cuando tú perdonas, estás en tu corazón. No importa lo que te hagan, no lo que venga, no importa lo que hayas hoy es el día para perdonar. El perdón abre ventana de la bendición celestial. El perdón hoy abre una ventana grande para que reciba bendición celestial. Amén. Entonces, si alguien allí en tu corazón y tú dices, Espíritu Santo siempre le saca a uno una zona, una situación o algo, entonces Señor en este momento te lo muestre a esa persona que te está mostrando hoy, dale libertad, que salga de tu corazón. Ella cambie como puede cambie, pero tú en tu corazón la liberas y le dices, te perdono, dejo ir esto, ya no quiero cargar con esto y voy a flotar, estar libre, para que esta semana pueda hablar
y se pueda cumplir este reto que tú me haces hoy de Marcos 11, 22 a 26. Bueno, iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús y los espero a las 8, los que quieran orar. A las 9 se reúnen las mujeres. El viernes tenemos... el próximo viernes tenemos hombres ni tenemos jóvenes. Y el sábado tenemos la salida deportiva evangelística. Si tú estás en Bogotá. Entonces los jóvenes tienen que estar preparados para el sábado nuestra salida. Amén.